Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir con el tema de aproximación funcional. Y bueno, en clase terminamos hasta el modelo exponencial. Entonces, ahora vamos a ver la regresión polinomial. En la regresión polinomial, lo que tenemos es que ahora ya no va a ser una línea recta, sino que puede ser de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado. Este, Permítame. Ok, ok. Entonces, les decía que ahora vamos a hacer el esto, cuando tenemos un polinomio ya de orden superior. Y prácticamente es lo mismo. Recuerdan que lo que empezamos a hacer con este, que decíamos que esta era y igual a la pendiente por x más la ordenada al origen. Entonces ahora aquí tenemos una ordenada al origen. Bueno, que lo cambiamos la ordenada al origen más la pendiente por el valor de x. Después aquí vamos a tener la ordenada al origen más un valor, un coeficiente que multiplica a la parte lineal, más o menos un coeficiente que multiplica a la parte cuadrática y así hasta que este, hasta el nivel el grado del polinomio que, este, que, que requiramos. Mi pancita. Entonces, así aquí hasta el grado del polinomio, ¿sale? Y que entonces el error era igual a todo esto, ¿no? Porque aquí es ya cuando despejamos, aquí más bien el error es igual a todo esto de aquí. Que entonces que nuestra suma de residuos, pues es la sumatoria de las yi's menos a0 menos a1 de xy menos a2 de x2 por xy al cuadrado, así hasta el polinomio lo elevamos al cuadrado, e igual que lo hicimos en la parte lineal, nosotros vamos a derivar respecto a cada una de los coeficientes que queremos encontrar. Entonces recuerden que esa derivada es bajo el exponente, miren, lo voy a hacer suponiendo que lo voy a hacer a una de segundo grado, ¿sale? Entonces, este, la suma de residuos va a ser igual a y menos a0 menos a1 por xy menos a2 por xy al cuadrado. Entonces, si yo derivo parcialmente la suma de residuos con respecto a A0, esto va a ser igual a bajo acuérdense que esto
está al cuadrado y me faltó la sumatoria. Entonces, bajo el exponente, pongo mi base. Le resto uno al exponente y derivo mi base. Mi base, todo lo que no sea cero es constante. Entonces, este vale cero. Este derivada nos va a quedar menos la derivada de a cero con respecto a cero, menos uno. Y todas estas se nos hacen cero. Cuando yo derivo la suma de residuos con respecto a A1, otra vez, bajo el exponente, pongo la base. Resto uno y derivo mi base. Aquí, como es ahora con A1, este se me hace cero, este se me hace cero, pero ahora A1, XY sale con el signo menos XY y la derivada de A1 con respecto a uno pues es uno y todas las demás se hacen cero. Cuando derivo, aquí lo voy a poner parcialmente con respecto de A2, pues va a ser ahora la sumatoria de todo lo que tenemos ahí, pero ahora por XY al cuadrado. Y entonces lo que vamos a hacer es pues igualar a cero toda esa parte de ahí, ¿sale? Entonces, bueno, voy a borrar lo que tengo aquí que ya lo tenía escrito, pero que no sé por qué que va a ser más fácil de otra forma. Entonces, acuérdense que lo que sigue es igualar todo esto a cero. Cuando yo igualo esta a cero, este pasa dividiendo y se hace cero. Entonces simplemente nos va a quedar la sumatoria de las y menos la sumatoria de a cero. Pero acuérdense que vamos de i igual a uno hasta n. Ay, ay, no sé qué le piqué. Espérenme, ya. De igual a uno hasta n. Menos, aquí como es una constante, a uno la saco y nos queda xy menos a2 es una constante y nos queda xy al cuadrado. Y esto igual a cero. Esta de aquí, acuérdense que la sumatoria de una constante es esa constante por n, lo vimos la clase pasada. Entonces nos va a quedar la sumatoria de y, pero estas las voy a pasar del otro lado. Entonces, como está restando, va a pasar sumando y simplemente me va a quedar a cero por n, más a uno por la sumatoria de las x y, más a 2 por las sumatorias de las x y al cuadrado. Ahora, cuando igualo esta a cero, de igual forma, esta se me hace cero, pero ahora es la sumatoria de y por x y las voy a despejar, chavos. Entonces nos va a quedar la sumatoria de las x por las y igual a cero está restando, pasa su mano por la sumatoria de las x más a1, esta x por esta va a ser la sumatoria de las x al cuadrado más a2 por la sumatoria de las xy, esta por esta al cubo. Y cuando vamos por esta, pues ahora se fijan que va aumentando un grado el polinomio. Entonces ahora va a ser la sumatoria de las xy, si se fijan, esta por esta
XY al cuadrado por las Y igual a A0 por la sumatoria. Se fijan, esta por esta de XY al cuadrado está aumentando un grado, más A1 por la sumatoria de las XY al cubo, más A2 por la sumatoria de las XY a la cuarta potencia. Y con esta parte de aquí, chicos, con esta parte de aquí vamos a tener un sistema 3 por 3 que vamos a resolver para poder encontrar A0, A1 y A2. Entonces justo dice, ajusta los siguientes datos discretos a un polinomio de segundo orden. Y entonces aquí se los dejo así para que lo analicen, pero ya es justo lo que acabo de hacer ahí arriba, de cómo nos va a quedar. Entonces aquí tenemos esto que tenemos acá y nos vamos a ir a Excel para que sea más fácil. Mm, Bueno, entonces, pero creo que no les estoy compartiendo pantalla. Entonces, ¿qué? Voy a pegar los datos. Miren, ya ni siquiera se guardaron. Pego los datos. Ahí están. Pero ahora lo que voy a hacer es transponerlos para que me queden. Transponerlos para que me queden así XY. Dice que ajustemos a un polinomio de segundo grado. Entonces, voy a traer las fórmulas. Ay, a ver si se ve. Entonces, necesitamos sumar las Y's, ahorita lo hacemos. Necesitamos conocer el valor de N, que pues no son más que el número de datos. Necesitamos encontrar las X al cuadrado, las X al cubo, las X a la cuarta potencia. Necesitamos X por y necesitamos X cuadrada por Y. Entonces, bueno, pues hagámoslo. Va a ser este al cuadrado, el que sigue al cubo, el que sigue a la cuarta, después multiplicar esta por y la cuadrada por Y, ¿vale? Voy a hacer un poquito más grande, que igual ustedes pueden hacer la pantalla más grande con el scroll. Bajamos. Entonces acuérdense que seleccionamos todo esto de aquí. Le decimos que nos dé la autosuma. Y entonces ahora sí, con esto vamos a empezar a formar nuestra matriz en donde esto de aquí van a ser las B's. Entonces, por ejemplo, hagan de cuenta que nuestro sistema de ecuaciones se los voy a escribir. Nos dice que va a ser AN, A0, entonces lo que nos conozco por N. Entonces, yo sí sé que 5 vale N por A0.
más A1, que es que es lo que no conozco por las sumatorias de las XY. En este caso, la sumatoria fue 5,75. Y esto por A1, más las X y al cuadrado, que fueron 8,43 por A2. Y luego esto va a ser igual, o sea, ya tengo esta y esta igual a la sumatoria de las Y, que va a ser 8,04. El que sigue es A0 por las sumatorias de las XY, entonces son 5,75 por A0 más 8,43 por A1 más 13,76 por A2. Y esto va a ser igual a la sumatoria de las X por las Y más 15,42. Y luego, este, acuérdense que sube el polinomio, entonces es el cuadrado, el cubo y la cuarta. Entonces ahora este es el valor que vamos a poner aquí. 8,43 por A0 más 13,76 por A1 más 23,82 por A2 igual a X cuadrada por Y, 29,16. Y este es el sistema. Es un 3 por 3 que nosotros ya aprendimos a resolverlo y aquí lo vamos a hacer por la transpuesta. Entonces lo que voy a hacer es colocar los valores y bueno, para no equivocarme, los voy a mandar llamar. 5 pues es mi número de datos. Luego el que sigue, es este, y luego es este, y por último el de aquí. Después, pues ya puede ser que ya nada más los mande aquí donde están. Y sería y sería el de aquí. Solo estoy mandando llamar los valores de la matriz, ¿sale? Para no equivocarme al teclearlos. Entonces recuerden que esto que tenemos aquí, todo esto es la matriz A y todo lo que tenemos aquí es el vector B, el vector de términos independientes. Entonces acuérdense que nada más hay que hacerlo por la inversa. Entonces M inversa, seleccionamos la matriz que nos da y aquí vamos a obtener A0, A1 y A2. Y entonces necesitamos multiplicar la matriz inversa por el vector B. Y entonces este es el, el modelo. Entonces nuestro modelo sería Y igual a 0,7040 menos 4,237 por X1, bueno, por X más 3,423 por X al cuadrado. Y así de sencillo o difícil. ¿Ok?
Entonces, bueno, así quedaría este. Nos faltaría calcular el ajuste que tiene este modelo y que pues se calcula igual como lo hemos hecho. La suma de residuos, la suma de totales y luego la R cuadrada para obtener R. Entonces, la suma de residuos, pues no es más que, ¿qué? Voy a insertar celdas. Entonces, la suma de residuos, acuérdense que de acuerdo a lo que vimos acá, lo voy a poner. Entonces, no es más que Y, la Y, menos el valor de A0, que lo tenemos acá. Lo voy a fijar. El valor de A0 menos el valor de A1, lo voy a fijar porque es un valor que voy a estar utilizando, por X menos el valor de A2, que también lo fijo, por el valor de X cuadrada, porque es hasta donde nosotros tenemos el modelo, hasta el cuadrado, y todo esto lo elevamos al cuadrado. Entonces, así para cada uno de los términos. La suma de totales no es más que el promedio de las y's, o sea, las y's menos el promedio de las y. Entonces nos faltó aquí el promedio de las y's. Bueno, lo podemos hacer así. Suma de totales va a ser igual a la y menos el promedio de las y's, que yo creo que hay que fijarlos, ¿eh? Nunca lo he hecho así. Vamos a hacerlo porque se me hace que no lo va a bajar. Los dejamos fijos y lo elevamos al cuadrado. Si el promedio, si son los que queremos. Entonces acuérdense que necesitamos la suma de estos dos. Y ahora sí, R cuadrada es igual a la suma de totales menos la suma de los residuos entre la suma de totales. Y ya, R aquí lo voy a poner, bueno, voy a insertar otra. Y ya R pues es la raíz de este de aquí. Y bueno, si se fijan, tenemos un ajuste del 99% o bien un error del punto 1%. ¿Sale? Y así, si fuera una de que la ajustáramos a un cuarto orden, lo que tendrían que hacer es hacer las derivadas, o sea, hacerlo hasta 4 y derivar hasta A3 y resolver ahora un sistema de ecuaciones 4 por 4. Eso es lo otro que tendrían que hacer. Ahora fíjense, Excel cuenta con una herramienta maravillosa. Vamos a graficar los datos. Entonces, bueno.
Bueno, aquí le voy a dar, acuérdense, insertar, dispersión porque son datos. Me salió en blanco porque no seleccioné nada. Entonces le digo seleccionar datos, más, aquí vamos a ponerle, no sé, ejemplo, X, los valores de X que tenemos por acá, Y, los valores de y bueno, le vamos a aceptar. Ahí está nuestro gráfico ejemplo. Si se fijan, sí tiene una parábola. Si nosotros seleccionamos los datos, si le decimos, quiero que me agregues una línea de tendencia, aquí no ya nos va a dar el modelo. Le podemos decir, preséntame la intersección, perdón, preséntame la ecuación y preséntame la R. Si se fijan, no es lo que nosotros tenemos porque nosotros no ajustamos a un polinomio de lineal, si nosotros nos fuimos a un polinomio de segundo grado. Entonces ahí está. Otra vez le doy a agregar línea de tendencia y le voy a decir que me dé una polinómica de grado 2 porque fue lo que hice, que me presente la ecuación del gráfico y que me presente la R cuadrada. Y si se fijan, este resultado, si es lo que nosotros obtuvimos, A0 vale, bueno, aquí nos lo está presentando con A2, vale 3,42 por X cuadrada, es lo que está aquí, menos 4,23 por X, más 0,74 con una R cuadrada de 0,996. Ahí está lo que nosotros obtuvimos. Entonces aquí, si ustedes quisieran este a un tercer grado, un polinomio de tercer grado, pues aquí nada más le mueven al tercer grado y miren, ajusta perfecto a un tercer grado y ya les da su ecuación. Y no tienen que hacer todo lo que ya hicimos, sin embargo, pues nuestro curso nos marca que tenemos que hacer esto. ¿Sale y vale? Ok, ok. Ok, vamos a hacer este para el caso en el que nosotros necesitamos que tengamos que las variables no sean iguales, ¿sale? Que tengamos que X sea una cosa, que Y sea otra cosa, que X1 sea una cosa, que X2 sea otra cosa, o sea, que tengamos otro. Entonces, esto es regresión lineal múltiple. Sí. Entonces, como les decía, la regresión lineal múltiple
Es cuando la variable dependiente es más de una. Entonces aquí es, si le hago más por acá, es por ejemplo que yo tengo y igual a cero más un coeficiente a uno que multiplica a mi variable x1 más a2 que multiplica a mi variable x2. Pero pues yo puedo tener n número de variables. Por ejemplo, en un diseño de una mezcla, ustedes pueden tener, para esa mezcla de concreto, pues necesitan arena, grava, agua. Entonces, pues por ejemplo, aquí a la x1 sería la arena, x2 la grava, y si añadimos agua, tendríamos una x3 que sería el agua. Entonces vamos a analizar solo para el caso en el que tengamos dos variables independientes, más x1 más a2 por x2. ¿Sale? Recuerden que entonces el error es igual a y menos a0 menos a1 por x1 menos a2 por x2, pero que ese error se convierte en nuestra suma de residuos, y para que sea nuestra suma de residuos va a ser la sumatoria de y igual a 1 hasta n de las yi's menos a0 menos a1 por x1 menos a2 por x2 al cuadrado. Y que entonces para que podamos encontrar esos coeficientes, tenemos que derivar esa suma de residuos con respecto a cada una de los coeficientes. O sea, vamos a tener tres derivadas y ya no las sabemos, ¿no? Bajo el exponente, pongo la base. Le resto uno y derivo la base. Como es con respecto a cero, todas las que no sean a cero son constantes, y entonces aquí nos quedaría menos uno. Con respecto a A1, entonces, ahora con respecto a uno, pues va a ser igual menos 2 por la sumatoria de y igual a 1 hasta n de y menos a0 menos a1 por x1 menos a2 por x2,
por X1, ¿no? Porque cuando derive, esta es una constante que sale de este producto y este se vuelve -1, que es el signo que estoy poniendo acá. Ahora, la derivada de la suma de residuos con respecto a 2 va a ser igual a -2. Esta pues ya es algo que mecanizamos, espero que lo entiendan. Y si no, pues que lo vayan haciendo ustedes solitos, si les quedó la duda. Y entonces, otra vez, igualamos este todo a cero. Y cuando igualamos todo a cero, nos queda y, bueno, la sumatoria de y menos la sumatoria de A0 menos la sumatoria de A1 por X1 menos la sumatoria de A2 por X2 igual a cero. Luego va a ser la sumatoria de y por X1, bueno, o X1 por y, menos la sumatoria de A0 por X1, menos, ya voy a sacar aquí la constante, ¿no? Sumatoria de, aquí es X1 por X1, pues al cuadrado, menos A2 por la sumatoria de X1 por X2 igual a cero. Ahora la que sigue, nos queda la sumatoria de X2 por Y menos A0, ¿se fijan? Por X, la sumatoria de X2 menos A1 por la sumatoria de X1 por X2 menos A2 por la sumatoria de X2 al cuadrado igual a cero. Entonces después vamos a despejar todo esto porque vamos a necesitar el, el sistema de ecuaciones para poder resolverlo. Entonces, en ese trabajo algebraico nos va a quedar la sumatoria de y igual a A0 por n, ¿se acuerdan? Que es igual a 1 hasta n, más A1 por las sumatorias de las X1, más A2 por la sumatoria de las X2, porque lo estoy despejando. Luego nos queda la sumatoria de X1 por Y igual a A0 por la sumatoria de las X1 más A2 por la sumatoria de X1 al cuadrado. Perdón, ese es A1. Voy aquí. Más A2 por la sumatoria de X1 por X2. Y luego la sumatoria de X2 por Y igual. Está restando, pasa sumando a cero por la sumatoria de las X2 más A1 por la sumatoria de X1, X2 más A2 por la sumatoria de X2 al cuadrado. Es esta era. Entonces con esta pues yo ya puedo armar mi sistema de ecuaciones que voy a resolver para obtener el modelo cuando yo tenga este. No les compartí pantalla. Ay, no, se suponía que sí se las compartí. Compartir. Bueno, ahorita lo vemos otra vez. Regresión lineal múltiple, entonces era lo que ya venían escuchando. A0 más A1 por X1 más A2 por X2, así hasta las variables que ustedes tengan. En este caso, el ejemplo es para dos variables, lo que ya hemos estado haciendo.
Y entonces aquí es esta parte que les estaba diciendo, en donde este es el sistema que vamos a utilizar para encontrar el modelo de este de aquí, cuando yo tengo dos variables. Entonces, pues vamos a hacer un ejercicio para que se pueda entender, ¿sale? Que me fijo ahora sí de compartirles. Este, aquí. Ok. Entonces tenemos, vamos de los siguientes datos experimentales, vamos a ajustar a una regresión lineal múltiple, presentando la ecuación y el coeficiente de correlación. Ok. Entonces, Y va a ser 19, 12, 11, 24, 22 y 15. X1, que es una variable independiente que puede ser, digamos, agua. Entonces, aquí nos dice que 0, 1, 2, 0, 1 y 2. Y X2 va a ser café. 2, 2, 4, 4, 6, 6. Entonces, con estos valores vamos a obtener el modelo. Y necesitamos, pues, conocer qué operaciones tenemos que hacer, ¿no? Aquí las voy a poner. Entonces, ahorita hacemos las sumatorias. Necesitamos las de las X, las de las Y, las X1, X2. Necesitamos elevar X1 al cuadrado. Necesitamos elevar X2 al cuadrado. Y necesitamos X1 por X2. Entonces va a ser esta al cuadrado, X2 al cuadrado, X1 por X2. Necesitamos X1 por y necesitamos X2 por Y. Entonces, esta por esta y esta por esta. Seleccionamos, bajamos. Aquí pues esto no. Ahora sí aquí. Selecciono todo y me voy a la autosuma. Y ahora sí, empiezo a formar mi matriz, solo que recuerden que nosotros primero vemos la parte de la matriz y después vemos los coeficientes. Entonces, n, ¿cuántos datos tenemos? 6. Entonces, va a ser 6 y después es la sumatoria de las X1. Yo prefiero direccionarlas para no equivocarme a la hora de teclear. Las sumatorias de X2 y acá tenemos las sumatorias de las Y. Después va a ser la sumatoria de las X1, la sumatoria de las X1 al cuadrado, la sumatoria de X1 por X2 y la sumatoria de X1 de esta, X1 por Y. Y luego finalmente es la sumatoria de las X2, X1 por X2 y luego X2 al cuadrado y luego X2 por Y. ¿Sí? Entonces recuerden, esto de aquí es la matriz A y esto de aquí es el vector
B. ¿Sale? Simplemente construido con estos que están aquí. Entonces, para obtener los valores, voy a usar la inversa. Entonces, M inversa, la matriz, la selecciono. Y ahora sí, para los coeficientes a 0, a 1 y a 2. Es la multiplicación de matrices de la inversa por el vector de términos independientes. ¿Sí? Ah, y ahí está. Ese sería el modelo. Entonces, el modelo y igual a 0, 14,16 más A1, en este caso menos 6,66 por X1 más 2,416 por X2. ¿Sale? Entonces, también nos piden que calculemos el ajuste y el ajuste es con la R. Recuerden que la suma de residuos, pues es con lo que planteamos el problema, que aquí está acá. Ya la pongo ya. Entonces, la suma de residuos es igual a las Y menos el valor de A0. Lo fijamos porque es algo que voy a estar utilizando. Menos el valor de A1, lo fijo porque es un valor que voy a estar utilizando por X1 menos A2, lo fijo por X2 y todo lo elevamos al cuadrado. ¿Ok? Y la suma de totales, ese nunca cambia, es el valor de las Y menos el promedio de las Y. Como no lo volví a calcular, por eso lo voy a hacer así, pero recordemos que hay que fijarlos, ¿vale? Y ahora sí, sacamos la suma y la R pues es igual a la raíz, acuérdense, de la suma de totales menos la suma de residuos entre la suma de totales. ¿Qué nos salió eso? A ver, me faltaría un paréntesis, yo creo que sí. Para recuadrar la suma de totales menos la suma de residuos entre los totales. Ahora, esta es R cuadrada. Entonces R es igual a la raíz de este valor. Ay, sí me sale eso.
Es donde se supone que estoy mal. A ver, le voy a poner de from. Ah, es que no lo estoy elevando al cuadrado, chavos, por eso, díganme. Ajá, ya no lo elevé al cuadrado, por eso no me sale. Díganme yo aquí, sola, con mis pensamientos. Pues ahí está. Tenemos un ajuste del 99,82%. Si nosotros lo quisiéramos hacer en Excel, así como les dije hace rato, que ya nos ahorremos todo el show de esto, pues no lo pueden hacer graficando, porque aquí ustedes tienen dos variables que impactan directamente a la variable de respuesta, o sea, a la variable independiente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a datos y en datos le vamos a ir a análisis de datos y le vamos a decir que vamos a querer una regresión. Le damos a aceptar y nos pide los datos de Y. Los seleccionamos, estos son los datos de Y. Nos pide los datos de X, de las X, los seleccionamos, ¿sí? Y bueno, le vamos a decir que lo queremos en aquí mismo, y ahorita les decimos en dónde nos lo ponga, y pues ya, sería todo. Aquí le voy a decir que me lo ponga aquí, ¿vale? Le doy a aceptar. Aquí pues nos puede dar todo esto, o sea, si quieren se lo ponemos para que vean qué hace. Entonces, fíjense, la R ajustada, pues es la R cuadrada ajustada, es esta que está aquí. Aquí, coeficiente de correlación es este que está aquí, ¿sale? 99,8. Este, aquí también los coeficientes son los que nosotros obtuvimos, ¿se fijan? Aquí están. Estos son estos de aquí. El de la intercepción, que es A0, 14,16. El de que multiplica X1 es -6,6. Y el que multiplica X2, pues 2,41. Es decir, lo hicimos. Entonces aquí ya nos marca el ajuste para cada una de las variables, ¿no? Porque, pues si les digo, no lo tiene que mandar así, al análisis por cada variable. Bueno, ya las voy a borrar porque nos hacen ruido aquí. Entonces, bueno, lo que hemos visto, si ustedes quisieran ver cuál es el ajuste, si les predice el valor de la Y, pues no hay más que usar el modelo que está aquí para ver si predice eso. ¿Sale, chicos? Muchas gracias. Espero que sea de ayuda esto.